del día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando verso a verso, versículo a versículo, el Evangelio de Marcos. Para los que quizás hoy nos visitan por primera vez o hace tiempo no escuchaban o no venían los domingos, cada domingo vamos estudiando, exponiendo pasajes del Evangelio de Marcos y estamos ya hoy entrando en el capítulo 7. Hemos culminado el capítulo 6 hace unas 2 semanas atrás porque nos detuvimos para compartir una reflexión en la Santa Cena, pero hoy vamos a seguir avanzando en el Evangelio de Marcos. Y quisiera leer solo 2 versículos y luego vamos a hacer una oración. Marcos capítulo 7, versículos 1 y 2 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana y como recién con mis amados hermanos pensábamos y meditábamos, Señor, hoy queremos pedirte que nos hables al corazón, que nos exhortes, nos corrijas, nos dirijas, nos alientes, nos fortalezcas por tu palabra, Señor. Consideramos que toda la Biblia es tu inspiración, Señor, y esa palabra es útil para que nuestra vida sea corregida, guiada, Señor, para que nuestro corazón se llene de tu amor. Porque tu palabra sin duda revela tus atributos, revela ese amor por tu pueblo, Señor. Te pido que me permitas en lo personal exponer, Señor, fielmente tu palabra. Y que cada cosa que hoy desde este púlpito sea dicha, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo. Para el bien de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vuelvo a leer estos pasajes. Dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Hermanos, me detengo aquí. Como ustedes saben, de hecho ya lo habíamos visto en Marcos capítulo 3, 22, podríamos decir que venían exclusivamente desde Jerusalén. Ustedes saben que los fariseos, los escribas eran los religiosos, las autoridades religiosas judías en los tiempos de Jesús, y eran los conocedores de la ley, los que tenían la autoridad espiritual sobre Israel. Y como ya habíamos visto en Marcos capítulo 3, versículo 22, había ocurrido lo mismo. Enviaban delegaciones, comités específicamente para confrontar a Jesús o para poner a prueba a Jesús, para entorpecer el ministerio del Señor. Y era tanto, ustedes recuerden, venimos estudiando, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar de 2 en 2, recuerdan, por las regiones, por los pueblos, ciudades, aldeas de Galilea, y el impacto había sido muy grande. De hecho, a todo el impacto que ya el Señor venía llevando adelante con su ministerio, él caminando con sus discípulos, cuando sus discípulos salen, se multiplica ese reconocimiento a lo que el Señor estaba haciendo, o más bien la fama de su ministerio empieza a ser multiplicada. Vemos unos pasajes atrás, la alimentación de miles de personas de forma sobrenatural que hace el Señor. Y cuando vemos todo eso, la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo y cómo la fama del ministerio del Señor corría, eso pone en alerta a estos religiosos, a estos legalistas judíos que querían frenar, detener. A ellos no les importaba si el Señor estaba sanando enfermos, no le importaban los enfermos. Si el Señor estaba alimentando miles de personas, no le importaba que la gente fuera alimentada. No les importaba si las personas estaban recibiendo del amor de Dios a través de Jesús. No, ellos lo que querían era que nadie atentara contra sus reglas establecidas, contra el status quo que ellos ya habían establecido para el pueblo de Israel.
y de alguna manera Jesús se estaba convirtiendo en una gran amenaza. Y como dijimos en Marcos 3:22, ahora ocurre lo mismo. Envían desde lejos, desde Jerusalén a Galilea, donde aquí estaban llevando adelante, o en realidad ya en otra región, pero no voy a entrar en todos esos detalles, pero envían, y viendo un poco la historia, leyendo libros históricos, podríamos pensar que es un comité oficial de investigación del Sanedrín, que es enviado desde Jerusalén para poner a prueba a Jesús. Y cada vez ninguno de ellos, noten que los religiosos, los fariseos, con un corazón endurecido, recuerden que es en Marcos 3:22, como dije antes, cuando viene este comité, este primer comité, acusan al Señor de operar milagros en nombre del diablo, ¿no? Lo tratan de endemoniado a Jesús. Imagínense que ellos tenían un corazón tan endurecido. De hecho, el Señor se lo dice, ustedes ya no van a ser perdonados porque tenían un corazón ya tan duro que nunca se iba a arrepentir. Y lo seguimos viendo aquí, ellos no se acercaban a Jesús con un corazón abierto para venir a juzgar lo que Jesús hacía. Porque supongamos que como autoridades religiosas y fueran personas verdaderamente celosas de la palabra, no estaría mal, porque de hecho ocurría, se levantaban muchos falsos profetas, muchos falsos mesías, y esta gente lo que hacía era poner a prueba a eso si realmente lo eran o no, y si hubiera sido con un buen espíritu, eso no estaría mal. De hecho, estarían velando por la palabra, pero ellos ya tenían algo prejuzgado. Jesús era del diablo, punto. No es que iban a escuchar el mensaje del Señor con un corazón abierto. Amén. Y eso nos deja una breve y rápida, gran enseñanza. Necesitamos siempre ir a la palabra del Señor con un corazón dispuesto a oír, sin prejuicios. El corazón endurecido que abre la Biblia con un prejuicio nunca va a oír la enseñanza del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque de hecho Jesús hizo eso. Recuerden, empieza a enseñar en parábolas. Él enseñaba, todos oían, pero nadie entendía, solo a quien el Señor se lo revelaba. ¿Por qué? Recuerden esta enseñanza, la di hace poco. ¿Por qué? Porque habían en sus seguidores el anhelo de conocerlo de verdad. Sin embargo, había multitudes ahí que no entendían lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque ya tenían un prejuicio. Algunos considerando que era el diablo. Otros porque estaban ahí tan solo por una necesidad temporal, pero no les interesaba lo que Jesús predicaba. De hecho, como dijimos antes en Juan 6, vemos cómo cuando el Señor da una prédica dura, las multitudes se van. Y el Señor se lo dice, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Es una cuestión física la que buscan, pero había algo mucho más allá. Entonces, como primera enseñanza, nunca nos acerquemos a Dios, a su palabra. Incluso, como dijimos hoy, orando antes de venir a la iglesia y venir con un corazón dispuesto a oír la palabra, con prejuicios. Ahora, sí aclaro algo, no a Jesús, sí a la predicación de la palabra en la iglesia. Uno debe ponerla bajo juicio. ¿Sabían eso? Uno debe juzgar lo que escucha. Si el predicador predica la palabra, uno debe juzgar si lo que el predicador está diciendo está alineado a la palabra. Claro que hay que, pero eso es poner a juicio, retener, ¿no? Retener lo bueno, desechar lo malo. Hay que, en ese sentido sí, pero no tener prejuicios. El prejuicio no. El prejuicio para acercarte a la palabra del Señor, el prejuicio para sentarte en la iglesia y decir, ya vengo con un preconcepto. Si Dios no dice esto, que a mí me agrada, no es Dios. Entonces, eso es un prejuicio. No. Necesitamos analizar juiciosamente la palabra, pero posterior a haberla recibido. Amén. Ahora, cuando vas a la palabra directamente, nunca vayas con un prejuicio y nunca pongas en juicio lo que Dios dice, sino más bien examinalo con un corazón abierto. Amén. Ahora, sigo leyendo. Versículo 1, se juntaron a Jesús, entonces entendemos, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo, presten atención al versículo 2, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Subrayen la palabra condenaban. Y sigamos leyendo. Aquí en el versículo 3 y versículo 4 vamos a ver como que Marcos introduce algo de información. Dice, aclara por qué los condenaban. Dice, porque los fariseos
y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Hermanos, el versículo 2 dice que estos hombres vieron a los discípulos de Jesús comer pan sin haber hecho el ritual. Y no se refiere, todo lo que vamos a hablar aquí no se refiere a una cuestión de lavarse las manos por una cuestión de higiene física, ¿no? Tiene que ver con los rituales de purificación, que ahora tiene que ver con la limpieza espiritual antes de comer. Ahora les voy a explicar los detalles. Pero el versículo dice que estos fariseos, estos escribas que vieron cómo actuaban, estaban ahí pendientes a ver qué encontraban para ponerse en contradicción con el Señor, ¿no? Estaban atentos a cualquier detalle, pero aquí no solo eso, sino que automáticamente condenaron a los discípulos del Señor por comer pan sin haberse lavado las manos. Y insisto, y quiero aclarar, está bien lavarse las manos, ¿no? Por si hay niños mirando, hay que lavarse las manos antes de comer, pero tiene que ver con una cuestión de higiene física. El propósito de esto tenía que ver, o lo que los fariseos y escribas con lo que condenan a los discípulos de Jesús, era porque no habían cumplido con el ritual de purificación. Ahora vamos a hablar de esos detalles. Y Marcos aclara en el versículo 3, noten esto, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, léanlo ahí en sus Biblias y luego subrayenlo si tienen lapicera, a la tradición de los ancianos. Es muy importante aclarar eso. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Hermanos, ¿qué había pasado? ¿Sobre qué tema estaban juzgando estos fariseos a los discípulos del Señor? Miren, había tradiciones rabínicas a las que se estaban aferrando, o se habían aferrado los fariseos, los escribas. De hecho, había distintas, no voy a entrar en todo eso, pero había distintas corrientes religiosas. Los fariseos, que en este caso le agregaban a la palabra las tradiciones, los saduceos, que le quitaban a la palabra, pero eran hombres queriendo modificar la palabra del Señor y se estaban aferrando a tradiciones. Dice tradiciones de los ancianos, podríamos decir el Talmud, la Mishnah, que eran escritos, eran tradiciones que se habían ido corriendo oralmente, transmitiendo oralmente, la atribuían falsamente a tradiciones que Moisés había dado oral, que no las había plasmado en los escritos, sino que los había trasladado, transmitido oralmente de generación en generación hasta el día de hoy. Si ustedes ven a los judíos ortodoxos en Israel, van a ver que hay un montón de reglamentos, de leyes que no están en la Biblia y que ellos cumplen de una forma muy estricta, que no tienen que ver con la palabra, sino con las tradiciones. Amén. Pero aquí se detiene Marcos a detallar todo esto. Miren lo que hacían y cómo era. Ahora les voy a explicar cómo era este ritual. Dice que los fariseos, aferrándose a la tradición, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Quiero contarles la historia o libros que cuentan historias de situaciones de judías. En algún caso, hay dos casos muy impactantes cuando uno lee libros históricos judíos. Por ejemplo, hay un rabino que había sido encarcelado y cada día le traían su porción de comida y de agua. Y para comer necesitaba usar el agua para hacer la purificación de sus manos. Y yo voy a hacerlo así rápidamente como era. Debían volcarse, espero que se escuche después en el video, debía volcarse agua en las manos, con las manos hacia arriba. Uno de los puños limpiaba las manos así, luego el otro de los puños así, luego se volvía a volcar agua sobre las palmas y se dejaba correr el agua hacia los codos. Era un ritual de purificación. ¿Qué hacía este rabino encarcelado? Usaba el agua para purificarse y luego comía y terminó muriendo
de sed, deshidratado, porque tenía que usar el agua para la purificación. Había puesto la tradición de los ancianos por encima de su propia vida. Vemos que había una atadura, y en otro de los casos se excomulgó, voy a resumir la historia, excomulgaron a un rabino muy importante por no haberse lavado una sola vez, no haberse lavado la mano y haber comido. Ahora, ¿de dónde viene esto? Porque todo nace de algo que era bíblico. Claro que el Señor había dado, y lo vemos en el libro de Levítico, y lo vemos en el Pentateuco, que el Señor había dado leyes de purificación, ¿no? Para que el pueblo cumplimentara. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Escuchen toda esta introducción y luego vamos a entender la aplicación. Miren, ¿qué hacían los fariseos? A la palabra del Señor le iban cargando sus tradiciones. Iban haciendo que cada vez eso que el Señor originalmente había pensado para el bien del pueblo se convirtiera en un problema, en una carga para el pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el sábado? Porque el Señor también los confronta con respecto al sábado, al día de reposo. Y habían convertido un día que el Señor les había dado para disfrutar de la presencia del Señor, del descanso, de la familia, de buscar al Señor en oración, de reunirse con los hermanos para adorar al Señor. Habían convertido ese día en una carga imposible de llevar. Y la gente vivía frustrándose porque se había convertido en una carga tan pesada. ¿Por qué? Porque le habían agregado un montón de artículos a la ley que el Señor le había dado. Eran tradiciones de ellos. En este caso, habían agregado o habían sacado de contexto algo que el Señor había dado como purificación para los sacerdotes. Lo habían llevado y ampliado a todos los judíos. Y tenían que cumplir con este ritual permanentemente. Ahora, luego vamos a entender por qué ellos hacían esto. En el versículo 4 aclara aquí Marcos algo que parece un detalle, pero que es importante. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. ¿Por qué hacían esto? ¿Cuál era el temor y por qué se lavaban al volver de la plaza? Porque el temor de ellos era que si habían tocado, supónganse que esto lo había tocado un gentil, un no judío, y ellos habían tocado esto, luego de que lo había tocado un gentil, ante la duda de que pudiera haberse contaminado con algo impuro, como algo que había tocado un gentil, no podían dejar de lavarse. Insisto, no era para lavarse de la suciedad externa, era una cuestión de ritual de purificación espiritual. Entonces ellos decían, necesitamos lavarnos, y se lavaban muchas veces, y lo hacían de una forma obsesiva, queriendo ganarse así la purificación con sus propias fuerzas. Y vamos ahora a ver cómo el Señor empieza a aclarar todo este tema. Versículo 5. Le preguntaron pues, ahí entonces está el Señor, noten el cuadro, ¿no? Está el Señor con sus discípulos hambrientos, y ustedes vieron lo que venimos estudiando, todos los que vienen de una travesía, de atravesar el viento contrario en el agua, estaban muertos de hambre esos hombres, habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, el Señor enseñando por varias horas, llegan al otro lado de la orilla, bueno, vamos avanzando en esta historia, estaban comiendo pan, estaban necesitados de comer. Entonces está el Señor ahí con ellos, los discípulos comen pan, no se lavaron las manos según el ritual de los fariseos, de la tradición de los ancianos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, el Señor no anda con vueltas. Estos hombres dicen, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Y el Señor, noten, no
se detiene a pensar, ¿será que se van a herir en el corazón los fariseos? El Señor, la palabra hipócritas que usa el Señor en el original de las Escrituras o en el griego de la traducción en griego, perdón, de este texto, quiere decir actor que actúa con máscara. Ese es el significado de hipócrita, ¿no? Un actor que actúa personificado en una máscara. El Señor le dice, hipócritas, actores. Ustedes actúan, es necesario entender lo que está diciendo el Señor. Ustedes están actuando su piedad, están actuando su honrar a Dios. Son actores, son falsos, no son solo personajes lo que hacen. Amén. Y luego aclara, porque como está escrito, y ese como está escrito no es solo para citar un texto, que ahí está citando Isaías 29:13, lo pueden encontrar en las Escrituras. No solo que el Señor dice como está escrito como para hacer una referencia. La aclaración en el original, el Señor dice como está bien escrito. ¿Qué quiere decir el Señor esto? Como diferenciándolo de la tradición de los ancianos, como está en la Biblia, podríamos decir, ¿no? El Señor marca una diferencia. Ustedes me están hablando de tradiciones de hombres, y yo les estoy hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el Señor le dice, hipócritas, actores, personajes, bien profetizó sobre vosotros Isaías. Y otra cosa, además atribuye esa profecía para ese tiempo, ¿no? El Señor dice, ahora se está aplicando esto. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, vamos a la aplicación rápida de esto. Miren, el legalismo, la religiosidad es un gran mal para la relación con el Señor. Es un cáncer para la relación con el Señor. Es una enfermedad que daña la vida espiritual de las personas. Y el Señor aquí lo deja bien claro. Ustedes son unos hipócritas, ustedes hacen las cosas de forma externa, pero por dentro ustedes están muy lejos de mí. Su vida espiritual está lejos de mí. Todo es externo. Recuerden lo que la palabra dice, que llegará un día donde muchos estarán frente al Señor y dirán, Señor, Señor, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos enfermos, yo no los conozco. Salgan de mí, hacedores de maldad. Es fuerte esa palabra, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el Señor discierne el corazón. Estos hombres se habían acostumbrado a estar, o les dice, se habían aferrado a tradiciones humanas, habían puesto esa carga sobre todo el pueblo, influían al pueblo sobre eso y los estaban llevando por mal camino. De hecho, recuerden, cuando el Señor ve las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. ¿Quién debían pastorear esas ovejas? ¿Quiénes eran? Eran estos hombres. Las habían dejado desamparadas. Al contrario, les habían puesto una carga tan difícil de llevar que las estaban separando de Dios. Y el Señor aquí los confronta y le dice, miren, ustedes lo que hacen es solo externo. Ustedes no hacen nada desde dentro del corazón, de dentro del corazón están lejos. Y les aclara, versículo 7, pues en vano me honran. Lo que hacen hacia afuera no sirve de nada, es en vano, no pierdan tiempo. Y luego dice enseñando y aclara como doctrinas, o sea, como enseñanzas bíblicas, mandamientos de hombres. Entonces aquí el Señor pone todo en claro. Lo que ustedes enseñan son cuestiones suyas. La Biblia no la están enseñando. Y al Dios que ustedes están buscando, Dios no los está escuchando. Ustedes están lejos. Amén. Aclaro esto. Hermanos, hay algo donde a veces no debemos dejar de pensar que eso que pasó hace 2000 años en esta conversación entre Jesús y los fariseos nos puede pasar hoy a nosotros aquí. Nosotros podemos caer en el gran error del legalismo y la religiosidad, de imponer doctrinas de hombres como si fueran la Biblia, de marcar parámetros porque queremos exigir a los demás una misma visión, una misma mirada de las Escrituras que nosotros. Miren, el Talmud, la Mishnah, las tradiciones de los ancianos eran reinterpretaciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, hecha por hombres. Y las iban
transmitiendo de una generación a otra generación y a otra generación, pero le iban dando su perfil, su mirada, y es como se los paso a hoy. Es como que yo diga, hermanos, si todos cuando a partir del domingo que viene no entran aquí y al entrar van, tocan aquella pared y luego se sientan, ustedes no están bendecidos por Dios. Y resulta que al principio lo digo, les parece medio loco, pero lo hacemos 3, 4, 5, 10 domingos y resulta que empieza a llegar gente nueva a la iglesia. Y la gente nueva que va llegando a la iglesia ve que cada uno de ustedes cuando entra va, toca la pared y se sienta. ¿Qué creen que va a hacer la gente? Va a entrar, va a ir a tocar la pared y se va a sentar porque dice, hay que seguir ese ritual. Ahora, ¿por qué lo van a hacer? Porque van a pensar que si no hacen eso, no tienen la bendición de Dios. Estoy dando un ejemplo tonto para que se entienda. Esto es algo muy profundo. El Señor les estaba diciendo, ustedes son falsos en su adoración con Dios. Y quiero llevarlo a nuestra vida personal. ¿Cómo es nuestra comunión con el Señor? ¿Creemos que nosotros podemos impactar al Señor por lo que hacemos como ritual de forma externa? Venimos a la iglesia, y quiero dejar en claro esta situación. Venimos a la iglesia porque soy cristiano y los domingos se va a la iglesia. O vengo a la iglesia porque los domingos, como pueblo de Dios, quiero habitar con mis hermanos juntos, en armonía, deleitándome en la iglesia porque voy a adorar al Señor y amo hacerlo. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la motivación? ¿Porque quiero oír la palabra de Dios, porque anhelo eso o porque hay que ir? Es que el domingo hay que ir. Hay gente que pasa su vida entera diciendo el domingo voy porque hay que ir. Bueno, su corazón está lejos de Dios. Claro que hay que ir a la iglesia, pero ¿cuál es la motivación? Amo venir a la casa del Señor. Amo, y cuando no estoy, les digo la verdad, o por vacaciones, o porque me pude haber enfermado, o por algo, y no puedo estar el domingo, es como que pasa muy pocas veces en el año. A veces digo, estoy en cualquier lado, ¿no? Incluso de vacaciones. El domingo en la mañana, quizás disfruto de lunes a sábado las vacaciones, pero el domingo como que siento, me falta algo. Pero no porque me falte algo externo, no cumplí. Ay, no cumplí. No me siento mal por no cumplir. Me siento mal porque quiero estar en la iglesia, pero porque anhelo adorar al Señor con mis hermanos. ¿Amén? No sé si me entienden. O sea, el secreto está en cuál es el impulso del corazón. Y el Señor lo conoce. Ahora, si yo vengo a la iglesia cada domingo, porque hay que venir, voy a levantar los brazos, voy a cantar, voy a hacer todo, voy a traer una Biblia Thompson bien pesada bajo el brazo, voy a hacer todo lo que me voy a poner, corbata y camisa manga corta, que hasta hace unos años atrás era el uniforme del pastor. Vengo, me pongo aquí, hago todo lo que tengo que hacer y el Señor me va a decir, es en vano lo que estás haciendo. Si la motivación es incorrecta, es en vano. El Señor no recibe esa adoración. Amén. Pero el Señor avanza en la confrontación. Recuerden, le dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombre, versículo 7, versículo 8, porque dejando el mandamiento, y aclaro, esta palabra dejando en el original es desechando. Enviar lejos, es la traducción, podríamos decir, más fiel. Porque ustedes enviando lejos, le dice el Señor, el mandamiento de Dios, o sea, la palabra, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes, muchas otras cosas semejantes. El Señor está dando un parámetro ahí. Ustedes no solo hacen esto como una actitud de aferrarse, son muchas otras cosas. Y ahora va a ir por otras más. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Me detengo aquí un momento. Avanza el Señor. Primero les dice, dejaron el mandamiento de Dios. Noten ahora directamente le dice, ustedes invalidan la palabra de Dios. Invalidan los mandamientos de Dios. O sea, lo taparon y pusieron por encima guardar sus tradiciones. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Me detengo aquí y explico esto de Corbán. El Señor avanza, ¿y cómo los expone? Escuchen esto para que se entienda de una manera más clara. Como dijimos, vienen estos fariseos, acusan y condenan a los discípulos del Señor, le preguntan al Señor por qué no se lavan las manos, el Señor los confronta, le dice: ustedes son unos hipócritas, la adoración de ustedes es externa, en el corazón están lejos de Dios, lo hacen en vano, están aferrados a las tradiciones de hombres, han dejado la Biblia, la enviaron lejos, la han invalidado con sus tradiciones, pero el Señor no se queda ahí. Les da un ejemplo que es como un golpe de knockout para estos fariseos. Y les cita un ejemplo que ellos habían hecho. ¿Qué hacían? ¿Cómo manipulaban con las tradiciones la ley de Dios? Ustedes saben que uno de los mandamientos del Señor es honrar a los padres. Amén. Los hijos deben honrar a los padres. Pero además, el Señor enseña que quien maldijera, quien hablara mal de sus padres, debería morir. Estaba condenado a pena de muerte en la ley. ¿Sabían eso? Quien maldecía a sus padres estaba condenado a pena de muerte. Era muy fuerte. Pero sabemos todos nosotros que es un mandamiento honrar a los padres. Amén. Honrar a nuestros padres. El Señor dice aquí, porque Moisés dijo. Y en el texto paralelo de Mateo dice, Dios dijo, dejando en claro que es una cuestión de palabra de Dios. Pero ¿por qué? Es interesante que Marcos cita que el Señor dice porque Moisés dijo, porque ellos decían que esta tradición oral venía desde Moisés. Y cuando el Señor cita a Moisés en este caso, lo está poniendo a Moisés inspirado por Dios en la palabra y no como una tradición que ellos contaban. Cita lo que Moisés escribió. Amén. Por eso es importante entenderlo. Y el Señor cita este mandamiento. ¿Qué habían hecho los legalistas? Habían encontrado un vericueto legal. ¿Vieron cómo hacen los abogados? ¿Vieron los abogados que aparecen en televisión? Que parece que nunca pierden ninguna, ¿no? Siempre te encuentran una respuesta, o no sé si tuviste entrevista con abogados, que le decís algo y ellos siempre tienen una respuesta. Bueno, siempre le encuentran el vericueto, ¿no? No, me encontraron robando, están en mis huellas, está el arma, tengo el video. Tranquilo, yo te puedo sacar. Dicen los abogados, ¿cómo van a hacer? Bueno, encuentran el vericueto legal para salir de esa situación de la ley. ¿Qué habían hecho estos legalistas, estos religiosos? Con la tradición empezaron a torcer ese principio y tomaron una palabra, este corbán, versículo 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. ¿Qué pasaba? Habían agregado en la tradición que esa obligación que tenían los hijos cuando los padres llegaban a la mayoría de edad de honrarlos y que poder ayudarlos y cuidarlos, era una responsabilidad de los hijos para cualquier joven o hombre judío. Cuando sus padres llegaban a la mayoría de edad, si no podían sostenerse, obviamente no había jubilación además, tenían la obligación de sostenerlos, no los podían dejar a la deriva. Pero habían encontrado un detalle para salir de esto, para no tener que sostener a los padres. Y era decir, todos mis bienes, mi casa, mi auto, no había autos, pero para dar un ejemplo, mi auto y todo lo que tengo, lo ofrendo para el templo de Dios. Ahora, ¿qué decía la tradición? Vos lo ofrendabas, pero mientras vivías toda tu vida lo disfrutabas. Y el día que te morías quedaba para el templo. ¿Me siguen? Entonces, cuando los padres entraban en una crisis, venían al hijo. Tenés que cumplir con el mandamiento del Señor. Tenés que cuidarme. Tenés que honrarme. Decía, es corbán. Todo lo que tengo es corbán. Es una ofrenda a Dios, no te lo puedo dar. Habían encontrado la forma de quedarse con todo y no. Miren hasta qué punto era más importante la tradición que lo que Dios amaba, que eran las personas, sus propios padres. Y el Señor les da, como dije antes, un golpe de knockout con esto. Ustedes
manipulan, ustedes invalidan la palabra, ustedes han puesto las tradiciones por encima y lo hacen con falsedad, ustedes lo hacen manipulándolo para su bien, a ustedes no les importa Dios, ni siquiera les importan sus padres, a ustedes les importa este mundo. A ustedes lo que les importa es ser reconocidos por la gente. A ustedes lo que les importa es que los reconozcan como líderes religiosos, sentirse importantes. Lo de ustedes es pura hipocresía. Son actores, le dice el Señor. Hermanos, el Señor no se queda ahí y como dije antes en el versículo 13, vuelve a repetir, invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones que habéis transmitido. Noten, esa palabra transmitido es lo que yo les digo. Esa palabra es tradición oral, la transmisión oral de del Talmud o de la Mishnah. Y luego el Señor le dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, eso quiere decir que había cientos, miles de tradiciones, de leyes que habían agregado o habían manipulado de la palabra estos hombres. Cierro esta primera parte y luego vamos a lo último, al último segmento, pero con esta aplicación. Hermanos, yo quiero invitarles a que abracemos la palabra y seamos fieles a la palabra. Aquí todos estamos en riesgo de caer en el error de buscar el favor de Dios con actitudes externas, de querer conquistar a Dios mostrándonos celosos, no de la Biblia, sino de nuestras tradiciones. A veces podemos convertirnos dentro de la iglesia evangélica de hoy en iglesias legalistas, y créanme que las hay, donde pareciera que todo el mundo queda fuera porque nadie puede cumplir tradiciones que son de la iglesia local, hablo, ¿no? Y no de la iglesia bíblica. Pero a veces uno cree que el legalismo es solo algo con iglesias tradicionales, ¿no? Donde si no vas con la mantilla, eso, hay mantillas, iglesia legalista. No, no siempre es así. Hay iglesias muy modernas donde si vos, por ejemplo, no seguís las locuras que se hacen en la iglesia, sos un legalista. Sos no estás buscando al Señor de verdad, no tenés fe, no confiás. Si vos no hacés las cosas como te le impone esa iglesia moderna, no estás siguiendo al Señor como debe ser. Pero cuando te pones a ver el culto, te das cuenta que está lleno de cosas agregadas que no están en la Biblia. Son tradiciones o predicaciones que llevan al pueblo. Miren, a veces no dejo de sorprenderme con algunas cosas que algunos hermanos me comparten. Hay predicadores que a veces pasa toda una prédica y no abren un texto. Y hablaron. Y citan como para justificar lo que están diciendo, porque dice 1 Corintios, porque dice Marcos, y siguen hablando y hablan. Yo digo, la gente que está recibiendo, ¿la Biblia o la tradición de una persona? O lo que esa persona está dándole a un grupo de personas que sigan lo que él dice. Pero no, ustedes que vienen aquí a seguir lo que ¿quién dice? La palabra de Dios. Amén. Tengamos cuidado en no caer en el legalismo y en la religiosidad. Ahora, después está todo el otro extremo. Todo es, no me digas eso, no seas legalista. Pará, la Biblia dice esto, hermano. No seas fariseo, a mí no me vengas con eso. Ese es el otro extremo. El mancillar la gracia, ¿no? Donde todo pareciera, no, a mí yo hago todo como quiero. Y creen que eso es ir en contra del legalismo. No, la Biblia deja los parámetros correctos para todo. Amén. El Señor inspiró las Escrituras para que nosotros sigamos esos parámetros y vivamos bajo esa bendición. Amén. Pero van a entender todo en el próximo segmento. Hola. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, lo primero, el Señor llama la atención de todos. El Señor no anda con vueltas, corrige todo esto en manera pública. Miren, así como ustedes le cargaron de tradiciones a toda la gente sobre todas estas cosas, la gente necesita saber que lo que ustedes hacen está mal, ¿no? Entonces, vengan todos y presten atención a lo que voy a decir. Y el Señor dice esto: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Siempre recordemos que está hablando de alimento. Amén. No olvidemos eso. Porque sí hay cosas que miramos que nos contaminan, ¿no? ¿Entienden el sentido? Pero el Señor está hablando de alimento. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Me detengo ahí. El Señor, ya en el versículo 15 queda claro lo que dice. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Es claro, pero ¿por qué los discípulos se detienen y dicen: explícanos esta parábola? Y el Señor, tenemos que ponerlo en el lugar de los discípulos. Escuchen esto, porque el Señor dice: pero ¿cómo ustedes siguen? ¿No entienden esto que estoy enseñando? ¿No lo comprenden? Es que era muy fuerte. El Señor estaba diciendo que nada de lo que comían los podía contaminar. Sin embargo, los discípulos eran judíos y sabían que había comidas que eran impuras, que no las podían comer. Y de golpe ahora el Señor les está diciendo: nada los puede contaminar. Sonaba como una fuerte contradicción. Hermanos, siempre recordemos que el Señor es el Señor de la ley. Él es Dios. Amén. Y todo el antiguo pacto, todas las ceremonias de purificación, toda la palabra apuntaba a Él. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Él es el cumplimiento. Él podía marcar los parámetros de esa ley. Versículo 19 empieza a extenderse el Señor. Final del 18 y 19 dice: no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón. Hermanos, la comida, lo impuro que uno pueda tocar de afuera, no puede contaminar los pensamientos. A eso se refiere, es el centro de los pensamientos para un judío, o para la palabra, el corazón. No se puede contaminar con los alimentos. No es eso lo que lo contamina. El alimento va al vientre. Recordemos entonces que claramente el Señor está hablando del alimento. Va al vientre y luego uno lo desecha. Eso no lo va a contaminar. Esto decía, y aclara Marcos aquí, esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. No sabemos en qué momento esto se implementó, pero luego vemos en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16 y 17, como Pablo con claridad habla sobre que nadie lo juzgue por lo que coman, ¿no? Coman. Amén. Pueden comer, no sé, cerdo, no hay más problema, pero el Señor revela eso. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, 13, en este caso cita el Señor, de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, culmino con esto. Hermanos, miren, el Señor deja claro, recuerden lo que les expliqué antes. ¿Qué pensaban los fariseos? ¿Por qué se lavaban la mano cuando volvían de la plaza? Por si habían tocado algo impuro. Porque ¿qué pensaban ellos? Nosotros somos puros. Somos el pueblo de Dios. Lo impuro está afuera. Y nos lavamos porque es de afuera hacia adentro que nos contaminamos. Y el Señor les está diciendo: ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes están contaminados de adentro. Y no solo ellos. Todos los hombres. Amén. Todos nosotros estamos contaminados adentro.
Podemos estar limpios por fuera, podemos lucir piadosos. Como dije antes, podemos venir vestidos y parecer los más santos de la tierra, pero en el corazón está la contaminación. La impureza está en el corazón. ¿Qué creían los fariseos? No, lavémonos la mano por si algún gentil tocó el banco donde me senté y me hice impuro. No, hermanos, el Señor está diciendo, ustedes aunque se laven, no se pueden limpiar de eso. Ustedes están contaminados en el interior. Hermanos, dentro del corazón de cada uno de nosotros está esa contaminación. Desde la caída del hombre, en nuestro corazón está la maldad. Están estas maldades, muchas refrenadas, pero que ahí están. Ahí están, en el corazón del hombre está el pecado. Es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída por el pecado, y el Señor lo revela. ¿Qué es lo que debemos purificar? ¿De qué sirve lavarse las manos como un ritual de purificación si el corazón está sucio? Necesitamos saber que nosotros no nos hacemos impuros por lo que comamos, por alguna práctica religiosa nos hará más puros o menos impuros. No podemos ganarnos el favor de Dios por lo que hagamos externamente. Es desde el corazón que debemos sinceramente buscar al Señor. ¿Por qué? Porque sé que mi corazón está contaminado. Ahora, ¿quién es, hermanos, el único que puede resolver este problema? Algunos de ustedes, de hecho la Biblia dice, aunque se laven con lejía, con lavandina, no se pueden purificar. ¿Cuál es la solución para ese problema? Claramente es el Señor. Es Cristo el único que puede purificar el corazón. Él es el único que puede transformarte de adentro hacia afuera. Hermanos, el religioso cambia solamente de forma externa. Su vida es solo externa, la vida espiritual es solo para el público, para el que lo ve de afuera. Pero para el único que puede verlo adentro, que es el Señor, ahí no hay vida espiritual. Y muchas veces, como dije antes, corremos el riesgo de ser piadosos de forma externa, pero nuestro corazón no estar limpio. Vayamos a la fuente que puede limpiar nuestra vida y nuestro corazón. Él es Cristo. Y yo le hablo a los que hoy están aquí por primera vez y a los que tienen muchos años en el Señor. Necesitamos ser limpiados por Cristo. Corramos todos los días delante del Señor con esta realidad. Mi corazón está lleno de maldad. Por más bueno que seas, quiero decirte, en tu corazón hay maldad. Hay maldad. Y no te sientas mal por lo que te digo, porque te lo hablo de igual manera. Estoy en el mismo lugar que vos. En nuestro corazón hay maldad. Y el único que puede limpiar nuestro corazón, formar nuestro carácter, mantenernos santificados y sostenernos hasta su día es Cristo. Él es. Ahora, algo más que me lleva a reflexionar en esto. Si esta es nuestra realidad, porque noten que el Señor dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hermanos, viendo esta realidad, les hago un llamado urgente a nunca vivir una vida de soberbia pensando que uno hoy no necesita arrepentirse, que uno hoy no necesita orar, que uno hoy no necesita ir delante del Señor a decirle, Señor, haceme más como vos, hermanos. Noten el Salmo 51, lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus obras, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lléname más y más lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Noten esto, versículo 7.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es perfectamente alineado con esto. Es David diciéndole, inspirado por el Espíritu Santo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, ¿a dónde ir para limpiar el corazón? Podés buscar meter un cepillo con alcohol, lavandina, desinfectante, tu corazón va a seguir sucio. El único que puede limpiar tu corazón, renovar tu interior, darte un corazón nuevo es el Señor. Antes de conocer al Señor, todos andábamos con un corazón endurecido, sin convicción de pecado, un corazón dañado, pero ese día que el Señor nos salvó, ese día que el Espíritu Santo nos confrontó con el pecado, ese día que nos hizo ver que necesitábamos a Jesús para salir de este problema del que no puede salir nadie si no es por Cristo, encontramos que algo había pasado en nuestro corazón. Nuestro corazón, que hasta ese día estaba duro y te podían hablar de Dios una y otra vez y tu corazón seguía duro, de golpe ese corazón se hizo blando, de carne. Y oíste la palabra y entendiste. Y comenzaste a comprender que necesitabas a Cristo. ¿Qué pasó? Es que el único que puede darte un corazón de carne es el Señor. No son las tradiciones. Por más que te esfuerces, hermano, no pierdas tiempo adorando de forma externa al Señor. Adóralo desde el corazón. Viví tu vida cristiana en libertad. Adorá al Señor en libertad. Sé fiel a la palabra. Ajustate a la palabra. Que tu vida adore al Señor fielmente. Y pedir al Señor con un corazón sincero, no como el religioso que va a orar y tiene al publicano al lado y dice, Señor, gracias por no ser como este pecador. Yo que soy íntegro, puro, santo, gracias por hacerme así. Ese hombre está lejos de Dios. Sin embargo, el publicano que decía, Señor, perdóname, soy un pecador. Te necesito, ese tenía el favor de Dios. ¿Cómo vivir nuestra vida cristiana? Considerándonos personas que ya no necesitamos a Dios porque ya lo entendimos todo, o lo necesitamos todos los días porque la maldad está acá adentro. Porque nuestra mente se contamina. Hermanos, culmino diciéndoles esto. Miren, claro que lo que entra en cuanto a alimentos, eso no contamina. Como dice el Señor, lo que contamina es lo que sale de nosotros. Nuestras palabras, nuestras actitudes reflejan lo que hay en el corazón y debemos ser piadosos y entender que el Señor nos llama a vivir una vida de integridad. Hay que ser personas que sometan su corazón a Dios y vivan una vida donde estas maldades que están en su corazón sean refrenadas y que lo haga el Espíritu Santo, ¿no? Quiero decirles algo, el Señor nos dice en 1 de Juan, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que lo puede hacer. Pero, como dije, y quiero cerrar con esto, miren, en el corazón está la maldad. Ahora, ahí está. Y se generan tentaciones, ¿no? Vemos cosas en lo externo que hacen que se activen, ¿no? Ahí hay lascivia, por ejemplo. Y veo algo externo que despierta esa maldad, ¿no? Insensatez. Estoy a punto de tomar decisiones y mi carne me impulsa a tomar decisiones de forma insensata, sin consultar la palabra de Dios. Ahí está, ahí hay un botoncito que se activa cuando algo externo lo estimula. Los homicidios. Quizás no mataste a nadie nunca, pero ahí quizás estuvo más de una vez el deseo de matar. Eso muestra que la maldad está en el corazón y que a veces es solo necesario que aparezca la oportunidad que active profundamente esa maldad para que eso se lleve adelante.
¿Por qué digo esto? Porque el creyente debe vivir una vida piadosa y no dejar contaminar su vida también con lo externo. Porque cuando se une lo externo con lo que ya hay en el corazón de Dios, ahí la tentación se convirtió en pecado. Amén. Porque debemos cuidar. Miren, el Señor fue claro en esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, arrancalo. Es claro el Señor en eso, ¿sí o no? Y claro que no está diciendo literalmente, por las dudas, por si alguien que no conoce mucho el contexto de la Biblia, que te arranquen los ojos. No, lo que está diciendo el Señor, ¿cuál es la prioridad? Amén. Que todo aquello que te separe de Él no puede estar, lo tenés que quitar de tu vida. Amén. Entonces, lo que quiero decirte para completar esto del corazón, nuestro corazón es débil, la carne es débil, dice la Biblia. Amén. El espíritu está dispuesto. Necesitamos vivir una vida tomado de la palabra, en la oración, fortalecernos en lo espiritual, estar llenos del Espíritu Santo para que esa maldad en el corazón sea refrenada, sea disminuida, quede casi ahí a un costadito, por supuesto latente, porque sos un pecador, pero ahí a un costado donde el Espíritu de Dios se haga fuerte en tu interior y cuando transites esta vida, peregrines este mundo, te alejes de la contaminación que puede hacer que encienda ese mal en tu corazón. Los cristianos no podemos coquetear con charlas, conversaciones, lugares que nos van a llevar a pecar. Yo no sé cómo hacen algunos hermanos. Dicen, no, yo tan santificado, yo puedo estar en cualquier cosa, hablar cualquier cosa. No, hermano, yo no. Yo no sé ustedes, yo no. Yo necesito seleccionar el lugar donde estoy, con quién estoy, qué hablo y en qué participo, qué miro, qué consumo. Yo no consumo cualquier cosa, no lo hago, porque sé que esta es mi realidad, no la puedo ocultar, está en la Biblia. Vivamos una vida piadosa, que agrade al Señor. Y seamos conscientes, hermanos, conscientes que nuestro corazón, hasta que el Señor lo perfeccione al 100% y nos dé esa vida eterna en Él, y seamos transformados, nuestro corazón está dañado. Amén. Nuestro corazón está dañado por el pecado. Vivamos bajo esa realidad y seamos fieles al Señor. Confiemos en Él para que nos lave una y otra vez. Y toma esa oración de David. Señor, dame un corazón nuevo. Ese es mi deseo, dame un corazón nuevo. Quiero tener un corazón que te agrade. Pablo dice, ay Señor, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer eso no hago. Es la lucha del creyente. Señor, te quiero ser fiel, quiero tener un corazón que te agrade. Ese es el corazón que está cerca del Señor, no el de los fariseos. El corazón que está cerca de Dios es el que reconoce que le necesita y clama a Él todos los días. Hermano, quiero decirte esto como aliento. Si estás siendo tentado, tranquilo, no cedas a la tentación. Tentado vas a ser tentado. ¿O no? Guarda tu corazón, huí del pecado, confía en el Señor, sé fiel a Él, anda con un corazón sencillo delante del Señor. Y algo más quiero decirte, si fallaste, corre a Cristo, pedile que Él te limpie, pedile que te limpie, Él va a limpiarte. Hay gracia, hay perdón en Cristo. Nuestras maldades son muchas. Hay un coro que hablamos, lo anticipo, con el equipo de alabanza estamos preparando un himno. Su gracia es mayor. Y yo podría cambiar algo de la letra y decir, mis maldades son muchas, pero su gracia es mayor. Tomando este texto. Ese himno dice, mis maldades son muchas, pero su gracia es mayor. Insisto, usando las palabras de hoy. Hermanos, hay muchas maldades en el corazón del hombre, pero la gracia del Señor es mayor. Amén. No te rindas ante esa maldad. Oramos. Te invito a estar de pie. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, oh Señor, en esta oración de hoy,
quiero pedirte en primer lugar, Señor, y me uno a mis hermanos aquí. Por favor, no permitas, Señor, que nosotros seamos convertidos en legalistas, en religiosos. Que no caigamos en esa trampa, que no sigamos tradiciones humanas. Te pido que nos ayudes a estar aferrados a tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo nos conduzca a tu palabra cada día, Señor. No queremos, Señor, ganarnos tu favor con actitudes externas, con obras. Vos conocés nuestro corazón. Padre, vos conocés nuestro corazón. Yo quiero pedirte perdón si estábamos de alguna forma viviendo una vida religiosa y legalista. Trae libertad a nuestra vida. No queremos volver a los rudimentos de la ley. Queremos vivir bajo tu gracia, Señor. Ser fieles a tu palabra. Ser, por supuesto, como iglesia, columna y baluarte de la verdad, como dice tu palabra. Pero, Señor, poder hacerlo en libertad. Señor, te pido que limpies nuestro corazón. La oración que hoy queremos hacer es pedirte, Padre, limpia nuestro corazón. Danos un corazón limpio, Señor. Es nuestro anhelo, Señor. Sabemos fehacientemente que en el corazón hay maldades y nuestra carne, Señor, cómo nos cuesta someterla, pero tu Espíritu se hace fuerte en nosotros, nos ayuda, nos guía a la verdad, pone en nosotros el querer como el hacer, nos transforma cada día. Sea tu nombre bendecido, Señor, porque sos vos limpiándonos por medio de Cristo en la cruz de toda esa maldad. Señor, qué gozo nos da pensar en tus promesas y saber que tu palabra que nos prometiste, que un día ya no habrá más pecado, ya no habrá más maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sin maldad, sin pecado, fuiste a la cruz a llevar mi maldad, mi pecado, mi avaricia, mi soberbia, mis malos pensamientos y todas las maldades mencionadas hoy aquí fueron llevadas a esa cruz, cargada sobre tu vida, Señor. Sea bendito, exaltado, glorificado, santificado el nombre de Jesús. Nuestro Señor, que se hizo siervo y yendo a la cruz para redimirnos de esa maldad. Gracias, Señor, porque confiamos que aunque nuestro corazón está caído por el pecado, así como dice tu palabra, el pecado entró por un hombre, Adán, por un hombre, Señor, sé que podemos ser limpios para siempre. Cristo. Oh Señor, aquí en este lugar, los hermanos reunidos, te podemos decir hoy, confiamos en vos, Señor, y no en nuestras fuerzas. Confiamos en que vos podés limpiarnos y no nosotros a nosotros mismos. Confiamos en el perdón de tus pecados, de nuestros pecados para con nosotros. Confiamos en tu perdón para nuestros pecados. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia, tu iglesia,
tus ovejas. Señor, nos lleves por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que sea nuestra vida para glorificarte a vos, Señor. Que podamos vivir una vida piadosa, sencilla, humilde, para glorificar tu nombre con nuestra vida. Señor, yo te doy gracias y te pido que si algún corazón hoy se sentía lejos o estaba lejos de vos, hoy pueda ser reconciliado por la obra del Hijo, por la obra de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria sea